siempre. ¿Cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Estamos entrando en la recta final de nuestro estudio de Colosenses. Llevamos más de 4 meses, pero creo que ha sido muy especial, muy importante. Hemos considerado las 2 semanas anteriores la forma como el creyente ha de relacionarse en el contexto de la familia. Y hoy vamos a ver un llamado a la oración que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Colosas. Hablamos durante las 2 últimas semanas de la vida relacional del nuevo hombre. Discutimos lo que el Señor espera del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de los empleados, de los jefes. Argumentamos que ese cambio interno que el Señor ha producido en nosotros ha de manifestarse de una manera externa en la forma como nos relacionamos con nuestros semejantes. Es claro que nosotros como cristianos estamos llamados a vivir de una manera distinta, de una manera diferente, una vida que refleje el cambio interno que ha ocurrido en nosotros, una vida que refleje la realidad de nuestra nueva condición espiritual. Nosotros, el creyente, estábamos muertos en nuestros pecados, pero hemos recibido vida. Hemos sido resucitados junto con Cristo, esto lo hemos venido hablando semana tras semana. Y esa vida nueva debe manifestarse a través de dejar viejos hábitos que eran propios de esa naturaleza antigua del viejo hombre, y hemos de adoptar nuevos hábitos que estén en sintonía con nuestra nueva realidad. Y todos los aspectos relacionales que vimos en las semanas anteriores tienen que ver con abandonar esos viejos hábitos, esas viejas tendencias para dar paso a una vida nueva. El esposo que menospreciaba a su esposa ahora debía amarla como Cristo amó a la iglesia. El padre que podía maltratar a sus hijos, podía matarlos como lo vimos la semana anterior, ahora debía instruirlo en los caminos del Señor, debía asegurarse de no exasperarlo y de no desalentar su corazón. Los siervos debían servir a sus amos con sinceridad de corazón, dando lo mejor de sí. Y los amos debían tratar a sus siervos con amor, con respeto, teniendo en cuenta que son iguales espiritualmente delante de Dios. O sea que eso es básicamente lo que vimos las 2 últimas semanas. Todas estas relaciones, así como también la relación de la esposa con el esposo, como lo vimos, y los hijos con los padres, han sido redefinidas de una manera radical. Ahora la mutua sumisión caracteriza nuestras relaciones y Cristo ejerce autoridad sobre todos nosotros. Habiendo delineado estos principios, Pablo se dispone ahora a cerrar su carta. Estamos entrando ya en el final de la carta y él hace alusión a 3 aspectos fundamentales en la vida del creyente. Número 1, la oración. Número 2, el testimonio de vida. Número 3, nuestra manera de hablar. Hoy vamos a considerar el primero de esos argumentos, la oración. Creo que estamos de acuerdo si decimos que cualquiera puede argumentar ser un creyente. Y esto lo hemos hablado. Cualquiera puede venir a la iglesia, cualquiera puede cantar canciones, cualquiera puede levantar los brazos, las manos. Pero es nuestra vida de oración, nuestra manera de vivir y nuestra manera de hablar la que realmente determina el cambio que ha ocurrido en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estas cosas son una ventana a lo secreto de nuestro corazón, a lo secreto de nuestro ser interior. Como les dije, vamos a hablar sobre la oración en esta mañana. Vamos a considerar el texto que encontramos en Colosenses capítulo 4, versos 2 al 4. Colosenses 4, versos 2 al 4, y el título del mensaje es un llamado a la oración. Usted tiene sus Biblias ahí, creo que es la página 1213, si no recuerdo mal, para que pueda leer conmigo. Dice la palabra de Dios: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado,
para manifestarlo como debo hacerlo. Iniciamos entonces con el verso número 2, el verso 2, en el cual el apóstol Pablo llama a los colosenses a ser constantes en la oración. Les dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra perseveren es la traducción de la palabra griega proscartereo, que indica una férrea persistencia. No hay que entrar en un lugar solitario, hermanos, y arrodillarse para orar permanentemente. Es importante tener un tiempo, un espacio de oración, sí, específico para la oración. Eso es importante, pero orar continuamente implica algo distinto, implica tener una conciencia permanente, una conciencia constante de la presencia del Señor en todo acto de nuestra vida. Y es esa conciencia la que nos lleva a comunicarnos con Él permanentemente. Usted puede estar en el carro y está orando. Usted puede estar en su trabajo y está pensando en el Señor y está orando. Usted puede estar en el supermercado. O usted puede estar en el salón de belleza, ojalá solo las mujeres, ¿sí? Pero el punto es, en todo tiempo, tenemos que tener conciencia de la presencia del Señor en cada acto de nuestra vida. La oración es un distintivo del nuevo hombre, de esa persona, de ese ser que ha sido transformado progresivamente según la imagen de Cristo. La oración es el vehículo a través del cual nosotros nos comunicamos con Dios. El Señor nos habla a través de su palabra, pero nosotros le hablamos a través de la oración. Esa es la única forma en que podemos tener una comunicación de doble vía. Si usted ora y usted lee la palabra de Dios, el Señor le habla a través de la palabra y usted le habla a través de la oración. Y hay algo muy interesante, no sé si usted lo aplica. Si no lo aplica, lo animo a que lo haga. Es muy interesante orar basado en la palabra de Dios. Usted está leyendo y de repente, por ejemplo, lo que estamos viendo, perseveren en la oración. Esa es una oración, Señor, ayúdame a perseverar en la oración en todo tiempo. O sea que a medida que nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, vamos orando y es maravilloso. Y nuestras oraciones toman otro nivel, porque nos pasa, es parte de nosotros. O sea, si nosotros no hacemos eso, vamos a orar de una manera repetitiva. Nos encontramos orando repetitivamente por las personas que queremos, por las necesidades nuestras. Eso no está mal, pero si nosotros utilizamos la Biblia como un instrumento para orar, nuestras oraciones toman una dinámica completamente diferente. Cuando nosotros oramos, nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos pedir, que es lo que la mayoría de las personas perciben en la oración, pero hay mucho más que pedir, como por ejemplo dar gracias, como por ejemplo confesar nuestro pecado al Señor en la oración, como por ejemplo adorar al Señor en la oración, a través de la oración. El creyente que ora con persistencia es un creyente que tiene la capacidad para enfrentar las situaciones de la vida de una manera diferente. El creyente que ora con persistencia está mejor preparado para enfrentar las acechanzas del enemigo, las tentaciones del pecado y las dificultades de la vida. ¿Usted quiere ser un creyente fuerte? Ore. Ore. Dedique tiempo a orar. Dedique tiempo a presentar su corazón delante de Dios. La oración es la puerta de entrada al trono de Dios. Esto lo hemos hablado otras veces. Escuche, la puerta de entrada al trono de Dios. En el Antiguo Testamento, recuerde, solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ese lugar donde estaba el arca del pacto que contenía las tablas de la ley, donde la presencia de Dios residía, y si alguien que no era el sumo sacerdote entraba, moría inmediatamente. Sin embargo, todo esto cambió gracias a Cristo. Ahora todos los creyentes podemos entrar en la presencia de Dios, podemos tener acceso al trono de Dios a través de la oración.
Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, según Hebreos 10:19. Cada vez que usted quiera entrar en la presencia de Dios, usted ora y entra en la presencia del Señor. Ahora bien, la presencia de Dios tiene un efecto en nuestras vidas. No piense que orar es perder el tiempo. No piense que orar es algo que es secundario porque de repente no tiene resultados aparentemente que usted puede ver con sus ojos de manera inmediata. Orar transforma la vida, hermanos. La presencia de Dios siempre tendrá un efecto en nuestras vidas. Si la oración es entrar en el trono de Dios, significa que estamos en la presencia de Dios, ¿de acuerdo? ¿Cómo es posible que entrar en la presencia de Dios de manera permanente no nos cambie? Recuerde a Moisés. Cuando Moisés tenía contacto con el Señor en el monte Sinaí y bajaba, la Biblia dice que su rostro resplandecía, que de su rostro salía un haz de luz. Había un cambio externo en Moisés por estar en contacto con la presencia de Jehová. Ahora bien, eso no significa que cuando usted y yo oramos se nos ilumina la cara, pero sí significa que al entrar constantemente en la presencia de Dios a través de la oración, nuestra vida es impactada, nuestra vida es transformada. Un creyente que pasa tiempo en la presencia de Dios a través de la oración es un creyente que va siendo transformado. Por eso es que ese creyente, como ya dije, tiene la capacidad para enfrentar mejor los embates del enemigo, las tentaciones, las pruebas. También es cierto que entre más tiempo nosotros pasamos en la presencia de Dios a través de la oración, crecemos en amor al Señor. ¿Usted quiere amar al Señor más? Ore. Ore. Creceremos en fe, creceremos en servicio, creceremos en semejanza a Cristo cuando oramos. Usted se ha dado cuenta, la Biblia permanentemente habla de Jesucristo yendo a un lugar apartado a orar. Permanentemente. Se iba a un lugar apartado a orar. Jesucristo era un hombre de oración, definitivamente. Y la importancia de la oración en la vida del creyente es la razón por la cual la Biblia la presenta en diferentes lugares. Vamos a leer algunos de estos pasajes. Romanos 12:11 al 12. Dice Pablo, no sean perezosos. Pablo no tenía pelos en la lengua. No sean perezosos, iglesia. No seamos perezosos en lo que requiere, escucha la palabra, diligencia. Orar requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. No por echarle cosas a nadie, pero si usted ve televisión 7 horas al día, ¿a qué horas va a orar? Si usted, ojalá no, pero si usted anda en videojuegos, que parece mentira, pero hay adultos que están metidos en videojuegos y se la pasan la vida jugando, ¿a qué horas va a orar? Si usted tiene un hobby y se la pasa haciendo ese hobby, ¿a qué horas va a orar? No estoy diciendo que es malo tener un hobby. Estoy diciendo es que es malo estar consumido por estas cosas. No es malo ver televisión, pero no se pase la vida viendo televisión. Dedique un tiempo a la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. El mandato es cortico y claro. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Y en Lucas 18:1, miren lo que dice el propio Señor Jesús. Dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. O sea que el mismo Señor Jesús nos llama a orar en todo tiempo. Efesios 6:18 es el texto paralelo de nuestro pasaje en Colosenses. Mire lo que dice. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. ¿Sí? Oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es un texto muy similar al que estamos viendo esta mañana.
Vamos a volver al texto en Colosenses. Pablo hace un llamado a perseverar en la oración, dice, velando en ella con acción de gracias. Velando en la oración con acción de gracias. Y esa palabra velando tiene un par de connotaciones. La primera, no sé si a usted le pasa, pero hay personas que solamente oran cuando se van a dormir. No oran en el día, pero llega la hora de dormirse y les da por orar. ¿Y qué pasa? Pues que están cansados y están en la mitad de la oración, ya se quedaron dormidos. ¿Está malo? No, no está malo, pero que no sea el único tiempo en el cual oremos. Porque no podemos estar alerta a la oración si nos estamos quedando dormidos. Esa es una connotación. Estén alerta, no se duerman. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en Getsemaní y les dice a los discípulos, no se duerman, ¿cierto? Oren, y se va, y cuando regresa, ¿qué los encontró haciendo? Durmiendo. Básicamente esa es una de las connotaciones. Velar es no dormir, estar alerta. La segunda, tener claridad por lo que oramos, hermanos. Tener claridad por lo que oramos. A ver, si usted hace una oración y dice, Señor, te pido por el mundo, ok. Sí, el Señor sabe seguramente lo que usted quiere decir, pero tenemos que ser específicos por lo que estamos orando. Específico. Si usted tiene una necesidad, una petición, sea específico, tenga claridad. Y también es importante, y tiene que ver con velar en la oración, tener claridad por lo que debemos orar. Tener claridad por lo que debemos orar. Tener claridad de las necesidades suyas, de las necesidades de su familia, de las necesidades de la iglesia. Tener claridad por lo que debemos orar. Eso tiene que ver con velar. Luego al final del verso nos indica que hemos de velar en la oración, dice con acción de, a ver, estamos poquitos hoy, vamos a despertarnos y animarnos, ¿sí? Menos mal que está nuestro amigo que dice, amén, porque si no estaríamos tristes aquí hoy. ¿Ah? Debemos de velar en la oración con acción de gracias. O sea que no solamente debemos estar alerta a las necesidades específicas cuando oramos, pero debemos hacerlo con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es otro distintivo del creyente, hermanos. Siempre que nosotros oramos, debemos tener conciencia de la fidelidad de Dios. Fue Leo quien dijo, si no estoy mal, hoy, que si se dijera a la gente que diera un testimonio, todos tendríamos algo que decir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Por eso tenemos algo que decir. Entonces, ¿por qué tenemos razones para estar agradecidos? Es muy simple. Si usted hoy tiene una necesidad, haga memoria del pasado. Haga memoria del pasado. Usted puede tener una necesidad hoy, pero el Señor le ha respondido a través de su vida. El Señor merece nuestra confianza, ¿cierto? El Señor se ha ganado nuestra confianza. El Señor se ha ganado mi confianza. Cuando yo me encuentro nervioso, preocupado por algo, caigo en cuenta que el Señor no se merece mi preocupación, porque Él es fiel y siempre me ha respondido. Y esto lo he dicho en otras ocasiones. Así el Señor no hiciera nada más por nosotros. Nada más. Ya con lo que hizo es suficiente para vivir agradecidos. ¿Por qué? Porque se entregó a sí mismo para que usted y yo tengamos vida eterna. O sea que así el Señor no le conceda las otras cosas que usted le pide, ya con lo que le ha concedido, ya con lo que ha hecho por nosotros, es suficiente. Y es suficiente razón para vivir agradecidos. Ahora bien, no olvide usted, no olvide yo, no olvidemos nosotros, que el apóstol está escribiendo esta carta en el Ritz-Carlton. ¿No? ¿Me equivoqué? Perdón, me equivoqué. No, él está en la cárcel. El apóstol está en la cárcel y en medio de sus circunstancias, él reconocía las maravillas de Dios, las bondades del Señor. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios dispone todas las cosas ¿para el qué? ¿Para el qué? Para el bien de todo aquel que le ama. Que esto sea cierto de nosotros también, hermanos, en toda circunstancia que enfrentemos. Vamos ahora con el verso 3. ¿Qué leemos en el verso 3?
Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Continuamos con el tema de la oración. Pablo pide oración. Esto es importante. Uy, Pablo pidiendo oración, pero yo pensé que era un superhombre. Yo pensé que él no necesitaba que nadie orara por él. Pablo pide oración a la iglesia de Colosas por él y por su ministerio. Y aquí hago un paréntesis. Si él necesita oración, créame, nosotros también. Usted necesita oración, yo necesito oración. Por eso, justamente por eso es que al final de cada servicio, aquí nos paramos para que cualquier persona que tenga una petición de oración venga al frente para nosotros poder orar por usted. Aquí en la iglesia hay un miembro del staff y todas las semanas él ora conmigo y yo oro por él. Y yo le voy a decir algo, o sea, se lo dije a esta persona esta semana. Yo nunca había tenido esa experiencia. Yo he estado muy acostumbrado a orar por la gente y bueno, no lo digo para echarme flores, pero es la realidad. Yo oro por las personas, pero es maravilloso que alguien ore por uno. Y con este hombre, él me sientan, me pone en un asiento, me pone la mano encima y empieza a orar por mí y se siente rico. Porque yo necesito que oren por mí. Ahora mi esposa desde hace 3 semanas, yo me siento ahí, ella me agarra la mano y ora por mí. El pastor Diego, muchas veces, cuando yo voy antes de subir acá, él viene y ora por mí. Necesitamos oración. Yo necesito oración, ustedes necesitan oración, el apóstol Pablo necesitaba oración. Pero ¿qué pide? ¿Qué pide? Yo creo que esto es lo más importante que vamos a aprender hoy. ¿Qué pide? Mire, él está en la cárcel. Yo podría entender que el apóstol hubiese dicho, hermanos, por favor oren para que yo pueda ser liberado y pueda salir de esta cárcel. Incluso con el pretexto, pudiera poder decir, para yo poder predicar el evangelio, para poder llegar a más personas. Oren por mí, oren por mí. ¿Es lo que hace? ¿Es lo que hace? No es lo que hace. A Pablo le importa poco su bienestar personal. A Pablo le importa poco su bienestar personal. ¿Qué es lo que él quiere? Mire la petición. Él desea que Dios le abra una puerta a él y a sus compañeros. Escuche, a sus compañeros de ministerio. Dice, una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Pablo no está pensando en su libertad. Él no está consumido por la circunstancia que lo rodea. ¿Sabe qué pide? Nuevas oportunidades. Oportunidades para que el evangelio sea predicado, así él siga privado de su libertad. Eso es lo que Pablo pide. Sabemos que está bajo arresto domiciliario en Roma y Pablo recibía visitas y a esas visitas él les predicaba el evangelio. Él le predicaba a todo el mundo. También sabemos que este encerramiento de Pablo produjo en otras personas el deseo de predicar. Mire lo que dice Filipenses 1:14. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, escuche, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. O sea que si la intención era que el mensaje fuera callado por meter a Pablo a la cárcel, lo que se logró fue completamente lo contrario. Las personas se motivaron al ver a Pablo encarcelado y dijeron, seguramente lo vieron como un ejemplo, ¿no? Y dijeron, ¿qué ejemplo el de Pablo? ¿Cómo nosotros ahora no vamos a hacer lo que él está haciendo? ¿Cómo no vamos a predicar? Y salieron a predicar y fue maravilloso. El punto es que Pablo no está pidiendo libertad. Él no está pidiendo ser liberado. Él desea que se abran puertas para la predicación independientemente de sus circunstancias. Ahora, la importancia del evangelio para Pablo, hermanos, vea, yo creo que estuvo del Señor, quizás, creo yo, que hoy estemos poquitos. Ojalá las personas que no vinieron nos estén viendo por el internet, porque lo que iba a decir, ahora lo voy a decir con más ganas. Sí,
de verdad. Mire, yo quiero que usted y yo nos metamos un poquito en el corazón de este hombre. Mire la importancia que Pablo le daba al evangelio. Escuche, 1 Corintios 9:16. ¿Qué dice? Dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí, dice, ay de mí si no predico el evangelio. Proclamar a Cristo era lo que acaparaba la mente y el corazón de Pablo. Él ya había experimentado que todas las cosas son como basura. ¿Recuerda? Como basura cuando él las compara con la excelencia del conocimiento de Cristo. Si él estaba en la cárcel, ahí cumplía su llamado. Si estaba en libertad, pues también cumplía su llamado. La pregunta que yo quiero que usted y yo nos hagamos hoy es ¿qué aprendemos del carácter de Pablo? Y a eso me refería con lo que dije ahorita. ¿Qué aprendemos del carácter de Pablo? Si usted y yo estuviésemos en la cárcel, ¿estaríamos pidiendo oración por estas cosas? Probablemente no. O sea, yo creo que si yo estuviera en la cárcel, por lo menos en mi humanidad, estaría pidiendo, Señor, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí. Y no estaría seguramente pidiendo, Señor, utiliza mi situación para que otras personas conozcan de ti. Ese era Pablo. Ese era Pablo. ¿Por qué? Hay un texto clave, hermanos. Hay un texto clave en la Biblia que nos habla algo muy importante de Pablo y se los voy a leer. Está en Hechos 20:24. Escúchenlo, escúchenlo. Dice él, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Abra los oídos, escuche lo que le voy a decir. Para Pablo, su vida era secundaria a la proclamación del mensaje. Por eso es que en lugar de pedir liberación, pide oportunidad. Pablo tenía claro que el mensaje es más importante que el mensajero. Si el mensajero estaba encadenado, pero el mensaje tenía libertad, bienvenidas las cadenas. Esa era la actitud de este hombre. Ahora, por eso les digo que esto está de Dios, porque ahí está escrito. ¿Cómo se compara la actitud de Pablo hacia la palabra de Dios con nuestra actitud? ¿Valoramos este mensaje de salvación? ¿Es importante para nosotros escucharlo? ¿Es importante para nosotros compartirlo? Estoy leyendo. Yo le voy a decir algo. Escuchar la palabra de Dios es un privilegio. Y escuche, hermanos queridos que nos ven, el domingo es el día más importante de la semana. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor. Venir a la iglesia es lo más importante que podemos hacer en toda la semana. ¿Usted tuvo citas importantes esta semana? ¿Usted tuvo reuniones importantes? ¿Usted tuvo trabajos importantes? Escuche, nada de eso se compara con la cita que tenemos domingo a domingo con el Señor. Amén. En amor, pero es la verdad. Nada se compara con esta cita en donde venimos juntos a alabar al Señor y a escuchar su palabra. El mensaje por el cual a Pablo no le importaba estar encarcelado siempre y cuando fuese proclamado, escuche, es el mismo mensaje que predicamos en esta iglesia domingo a domingo. Es el mismo mensaje. Pregunto otra vez. ¿Cómo se compara nuestra actitud hacia el mensaje de vida con la actitud del apóstol Pablo? ¿Es venir a la iglesia a escuchar este mensaje una prioridad para nosotros, hermanos? ¿Es una prioridad o no lo es? Es lo más importante.
Yo le voy a decir una cosa, no porque sea yo, pero usted no va a escuchar en la semana, a no ser que escuche la palabra de Dios. Pero si usted no escucha la palabra de Dios, no hay nada en su semana más importante, ningún mensaje más importante que usted pueda escuchar que lo que escucha cuando viene a la iglesia el domingo. Nada. Esta es la pregunta, mis hermanos. Esta es mi pregunta para ustedes. ¿Estamos dispuestos a sacrificar comodidad, descanso, diversión por venir a alimentarnos de la preciosa palabra de Dios? Alguien me decía, una persona que no es de la iglesia, me decía hace unos días, me estaba preguntando cómo va la iglesia. Le dije, chévere, muy bien. Entonces le hablé de la parte de la cámara que estamos haciendo, transmitiendo el mensaje, y me dijo, pero eso puede ser un arma de doble filo, porque de pronto entonces la gente, pues, como podemos ver el servicio en la casa en pijama, pues no venimos. Es verdad. Pero ¿sabe qué pasa? Que mi convicción es que estos mensajes van a ser vistos por otras personas que también necesitan de Cristo. Entonces, si nosotros somos una iglesia que no vamos a venir porque tenemos la comodidad de verlo en la casa en pijama, perdóneme, mire hermano, con amor se lo digo, pero estamos mal. Porque si actuamos de esa forma, no tenemos conciencia de estas cosas. No tenemos conciencia de que este hombre estaba en la cárcel esperando sentencia y a nosotros nos da pereza venir a la iglesia. No es congruente. Si estoy siendo duro, lo siento, pero le estoy diciendo la verdad. Ustedes no, pero ustedes están aquí, a los que no vinieron. No, de verdad. Es hora de poner en orden nuestras prioridades, hermanos. Es hora de poner en orden nuestras prioridades. No juguemos a la iglesia, no estamos para jugar. Este no es tiempo para jugar, de verdad que no es. Ahora, volvemos al verso. ¿Qué dice? Él pide oportunidad para dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Qué significa? El evangelio, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, el mensaje de salvación. Y en el verso 3, Pablo presenta la razón de su encarcelamiento. ¿Por qué está encarcelado? ¿Por qué? Dice, por el mensaje de Cristo, dice, por el cual también he sido encarcelado. ¿Por qué dice también? Porque el hombre había padecido de todo, hermanos. De todo. Dice, también he sido encarcelado. Porque había sido, bueno, ahorita vamos a decir un poquito. Él estaba pagando el precio de su fe. Este encarcelamiento no era lo único que le había pasado a Pablo. Este encarcelamiento era uno más de muchos de sus padecimientos que él había enfrentado por la fe en Cristo. Y esto lo hemos visto otra vez. Se recibió azotes, golpes con varas, apedreado fue Pablo, padeció hambre, frío, desnudez, desvelos, fatigas, calumnias. Y según la tradición, murió decapitado durante el reino de Nerón. Qué vida tan fácil la de Pablo. Qué vida tan fácil. Fue un hombre bendecido, Pablo, bendecido, entre comillas, bendecido, según los estándares de muchas iglesias en nuestro día, ¿de acuerdo? Claro que no. Pablo no tenía los ojos de su corazón puestos en las cosas de este mundo. Él ya había padecido muchos sufrimientos, había padecido muchas cosas, pero su objetivo era la extensión del reino de Dios. Eso era lo que consumía la vida de este hombre. Entramos al verso 4 de nuestro texto. Y ahí vemos otra indicación de la importancia del evangelio en la vida del apóstol. No solamente les dice a los colosenses, oren por puertas abiertas, oren por nuevas oportunidades para nosotros proclamar el mensaje de Cristo, pero escuche, dice, pero también oren para que yo pueda manifestarlo como debo hacerlo. ¿Sí? O sea, oren por oportunidad, pero también por la forma. Pablo no era celoso solamente del mensaje como tal, pero de la manera en que ese mensaje era proclamado. Efesios 6, 19 al 20 es el texto paralelo a nuestro texto en Colosenses. Mire lo que dice. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, ¿ok?
a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable, otra vez dice, sin temor como debo hablar. O sea que el texto paralelo en Efesios nos da luz para entender el texto en Colosenses. Cuando Pablo dice, manifestarlo como debo hacerlo, muy seguramente está pensando en temor. Uno dirá, pero ¿temor de qué? Ahorita vamos a hablar sobre ello. Está claro que Pablo pide oración para que él proclame el mensaje sin temor. Ahora, mis hermanos, hablemos del temor. Yo tengo una convicción y es que este evangelio se ha venido diluyendo por el temor. ¿A qué me refiero? Mire, es cierto, hay lobos rapaces. Hay lobos rapaces que adulteran la palabra de Dios para sacar beneficio personal y de esto hemos hablado muchas veces. Ahora bien, la motivación, la razón de esta herejía, en ese caso no es el temor, es la avaricia. Pero hay otros pastores, genuinos pastores, que no predican por temor. ¿Por qué? Por las consecuencias que predicar el evangelio puede atraer. Hermanos, si usted no se ha dado cuenta, yo hoy le digo que el evangelio es ofensivo. ¿En qué sentido el evangelio es ofensivo? Es ofensivo porque presenta la condición de pecado nuestra y presenta nuestra necesidad de salvación. Por eso es ofensivo. A nadie le gusta que le digan, usted es un pecador. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta que le digan, aparte de Cristo, usted está condenado a la perdición eterna. A nadie le gusta. A nadie le gusta que sus buenas obras son como trapos inmundos delante de los ojos de Dios. A nadie le gusta que le digan que su corazón es más engañoso que todas las cosas, según Jeremías. A nadie le gusta que le digan que para ser discípulo de Cristo tiene usted que negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguirlo. A nadie le gusta. No es atractivo que le digan al ser humano que para vivir piadosamente en Cristo hay que sufrir persecución o que en este mundo tendremos aflicción. No es agradable que al ser humano le digan que la luz vino al mundo, pero ¿qué hicimos? El hombre amó más las tinieblas que la luz porque sus acciones son malas. A nadie le gusta eso. Al hombre no le gusta que le digan que debe someterse a la obediencia de Cristo, pues el ser humano quiere ser su propio Dios. Por eso es ofensivo. Por estas y por otras razones, el mensaje de Cristo ofende al pecador. Y por ende la decisión de muchas personas ha sido diluir el mensaje, suavizar el mensaje, ablandar el mensaje. Sin tener en cuenta, escuche, que al hacerlo se está predicando otro evangelio. Pablo no quería caer en eso. Pablo tenía temor de eso. Yo me imagino, y aquí estoy suponiendo algo, pero me imagino que todas las cosas que él había padecido generaban temor humanamente. Y él no quería que esos recuerdos lo asustaran y le impidieran, por temor, continuar peleando la buena batalla de la fe. Miren lo que le dice a la iglesia de Galacia, Gálatas 1:18. Le dice a ellos, si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio, contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Pablo no quería caer en ese error. Pablo no quería caer en el error de cambiar el mensaje de Cristo por temor. Ya dijimos, le había traído grandes dificultades al apóstol. Él estaba pagando el precio, había pagado el precio. Pero él pide oración a la iglesia para que el Señor lo mantenga firme y él pueda asumir las consecuencias que haya que asumir, sin importar cuáles sean. Ustedes recuerdan, en una ocasión Pablo fue apedreado hasta casi la muerte. Y digo casi la muerte porque las personas pensaban que había muerto y lo tiraron a las puertas de la ciudad. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias que la iglesia de hoy teme? ¿Cuáles?
Para Pablo era que les tiraran más piedras, para Pablo era que lo flagelaran, para Pablo era que lo decapitaran, quizás, ¿no? Esa era parte de las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia para nosotros? ¿Persecución? Todavía no, todavía no. No me imagino la iglesia en este país cuando sea perseguida, no me la imagino, no me la imagino. Todavía no es. ¿Sabe cuál es el temor? Escuche, el temor de la iglesia hoy es ser ofensiva. El temor de la iglesia es ser excluyente y ser calificada de intolerante. Ese es el temor de la iglesia. Otra cosa que teme la iglesia, escuche esto, no ser relevante culturalmente. No, terrible, terrible si no somos relevantes. ¿Sabe de dónde viene ese temor? De quitarle el peso y el poder a la palabra de Dios. No ser relevante culturalmente porque esto es muy antiguo, porque este mensaje es un mensaje viejo, antiguo, que no tiene poder y entonces por eso tenemos que ayudarle al Espíritu Santo de Dios, creando otras opciones para cautivar el interés de la gente. Uno de esos métodos es modificar el mensaje para que sea más atractivo, para que sea más deseable. Por eso es que usted prácticamente ya no escucha de los púlpitos hablar del pecado. No, no escucha eso. ¿Qué diferencia, hermanos? ¿Qué diferencia entre la actitud de Pablo y la actitud de la iglesia moderna? ¿Qué diferencia? Mire, el apóstol de seguro llevaba en su cuerpo las marcas de su fe en Cristo. ¿Usted qué cree? ¿Que los azotes no marcaban? ¿Que las piedras no marcaban? ¿Que el hambre no marcaba? Todas esas cosas habían generado un efecto en la humanidad de Pablo. Pero yo creo que lo que estaba pidiendo es que esos sufrimientos pasados no afectaran su determinación de continuar avanzando el mensaje. Eso es lo que él pide. ¿Alguien ha sido apedreado aquí? Espero que no y creo que no. ¿Alguien aquí ha sido flagelado? Probablemente no. Debe ser terrible. Debe ser terrible para un hombre recordar esas experiencias. La experiencia de cada piedra que recibía, en la cabeza, en todo su cuerpo. Obvio, yo creo que es natural que si él pensaba en esas cosas, pudiera sentir temor por lo que vendría en el futuro. Por eso pide oración. Él necesitaba fortaleza para no decaer, para continuar peleando la buena batalla de la fe. El apóstol pide valentía, hermanos, valentía para continuar cumpliendo su llamado sin importar el costo. La actitud es esta: ya he padecido mucho, pero si debo padecer más, que así sea. Este hombre tenía las cosas claras. Esa es la actitud del apóstol Pablo. Una actitud muy distinta a la actitud de la iglesia en nuestro día. Si nuestra preocupación, si nuestro temor es no ser aceptados por todo el mundo, y para evitar esto, estamos dispuestos a comprometer el mensaje por el cual Pablo, la mayoría de los apóstoles e incontables personas a través de la historia han dado sus vidas. Literalmente, hermanos, personas han muerto para que usted y yo tengamos este libro en las manos. Si nuestro temor es: ¿qué van a decir de mí? Estamos mal. Estamos muy mal. Que Dios nos libre de avergonzarnos del mensaje. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Son palabras de Pablo que él demostró que eran reales en su vida a través de su compromiso con la causa de Cristo. Y escucha estas palabras de Jesús: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Nosotros jamás podemos sentir vergüenza por lo que está escrito aquí.
Es la palabra de vida. Es la palabra que tiene poder para transformar los corazones. No hay nada que yo les pueda decir a ustedes que cambie su corazón si me salgo de aquí. Y no hay autoridad en mí sobre ustedes si yo me salgo de aquí. Pero si yo hablo lo que está aquí, es la autoridad de Dios, no la mía. ¿Cuál es mi deseo? Que esta sea una iglesia que crezca en compromiso con la causa de Cristo. Que nosotros seamos cada vez más conscientes de estas cosas, hermanos. Que nos despertemos, que actuemos en consecuencia. Ha corrido mucha sangre. Escuche, ha corrido mucha sangre antes de nosotros. Ustedes y yo estamos aquí cómodamente sentados. Estamos escuchando libremente el único mensaje que tiene poder para salvar. Pero este es un privilegio que ha costado la vida de muchos. Ese misterio de Cristo que Pablo menciona en el verso 3, este mensaje de salvación ha sido objeto de gran oposición a través de la historia. Este mensaje ha tratado de ser destruido, ha tratado de ser escondido y ahora está siendo tergiversado, cambiado. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el mundo no tenga acceso a él. Unos breves ejemplos para terminar. Año 303, emperador romano Diocleciano, escuchen, mató a tantos cristianos y quemó tantas Biblias que pensó que había cumplido el objetivo de exterminar la fe cristiana. Muchos años después, en 1536, William Tyndale fue estrangulado y quemado por traducir el Nuevo Testamento al inglés. Hasta ese momento, la Biblia no estaba al alcance de la gente. Usted da por descontado que tiene su Biblia ahí enfrente, ¿cierto? Ok, eso era imposible hace 500 años. No existía porque era ilegal que la gente tuviese una copia de la Biblia. Solamente el clero tenía acceso a la Biblia. Y en los lenguajes originales. Una Biblia encontrada en la casa de un laico era una sentencia de muerte. Y nosotros, aquí la tenemos en la mano. Llegando a nuestro día, ¿cuál es la persecución? Ya se las dije. Poner en duda la suficiencia, la inspiración divina y la autoridad de este libro. Ese es el ataque hoy. Esto no es suficiente. Esto no es la palabra de Dios. Y los que creemos en esta palabra, en este libro, somos unos idiotas. Ese es el ataque en nuestro día. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Satanás no quiere que el mundo conozca la palabra de Dios. Y ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo todo lo posible para evitarlo. Esas Biblias que usted tiene ahí, las Biblias que usted tenga en su casa, son la palabra, tienen la palabra de Dios. Para usted y para mí el esfuerzo es ¿qué? Estirar el bracito, abrirla y leerla. Muchos fueron quemados vivos para que usted y yo tengamos esa posibilidad. Por eso es que es una adefesio esa actitud de tener vergüenza de la palabra de Dios cuando Cristo murió por nosotros y cuando un sinnúmero de personas han muerto para que nosotros tengamos este mensaje y llegamos al siglo XXI a contar historias. Hermanos, damos por descontado esto. Damos por descontado tener la palabra de Dios en las manos. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo pide valentía para que el temor no se apodere de él y para que él pueda seguir proclamando el mensaje que usted y yo tenemos en este libro. Voy a terminar diciendo esto. Que Dios nos ayude a valorar, hermanos. Que Dios nos ayude a valorar este mensaje, esta palabra, esta iglesia. Yo les voy a decir algo. Y repito, no porque sea yo, espero que entienda lo que le voy a decir. Y a mis hermanos y las personas que nos están viendo. Yo tengo una convicción. Encontrar una iglesia como esta en nuestro día es muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque ya casi no se predica la palabra de Dios. Yo sé, no será lo más entretenido del mundo, ¿está de acuerdo?
pero es pan para nuestras almas. Es vida para nosotros. Valore su iglesia, no a mí. Valore su iglesia. Valore que el Señor lo ha puesto en un lugar donde usted domingo a domingo escucha la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es un indicativo de que usted escucha la palabra de Dios? Que la mayoría de las veces salimos pensando. La mayoría de las veces salimos sintiéndonos no así como tan felices con nosotros mismos. Eso es bueno, hermanos. Eso es bueno, hermanos. Eso es saludable, hermanos. Eso es bueno. Pero si yo me la pasara echándoles chistes, sí, salen toteados de la risa, pero vacíos. Valore su iglesia. Venga a su iglesia. Este tiempo es el tiempo más importante que usted y yo tenemos en toda nuestra semana. Tratémoslo como tal. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti por tu palabra. Damos gracias a ti por este mensaje y damos gracias a ti por el ejemplo que tenemos en el apóstol Pablo, Señor. Un hombre valiente, indudablemente, un hombre que tenía claridad de la importancia de tu palabra y estaba dispuesto y estuvo dispuesto a padecer por ella, Señor. Señor, sabemos que nosotros muchas veces estamos a años luz en nuestra actitud con respecto a la actitud del apóstol y oramos que nos ayudes a valorar como él valoraba el mensaje, la palabra de Dios, a comprender que este mensaje es más importante que nosotros mismos, Señor, a entender que es un privilegio real venir a la iglesia a escuchar la palabra de vida, a entender que cada vez que tomamos una Biblia en nuestras manos, podemos tener la certeza de que para que nosotros podamos leerla, muchas personas han tenido que entregar sus vidas, Señor. Ayúdanos a no dar por descontadas estas cosas. Ayúdanos a valorar el privilegio de poder leer, comprender tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia vibrante que te ame y te honre con su corazón. Damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.